Ok, bienvenidos a la lección uno. La lección uno es una lección de revisión de conceptos de cálculo uno y cálculo 2 y vamos a asegurarnos de que esto está perfectamente claro haciendo estos problemas, y si no está claro deben ustedes de revisar eh, algo de cálculo uno y cálculo 2. Entonces vamos a los problemas. El primer problema es un problema de la regla de la cadena y se trata de encontrar la derivada de esta función. El logaritmo neperiano de 2 a la x más e elevado a 3 a la x. ¿Qué pasa con el logaritmo neperiano de 2x? La visualización es así. A cada x le asociamos una nueva función u de x, donde u de x es 2x. Entonces, este es el punto U. Este es el punto U. Y a este punto U, el logaritmo neperiano de U actúa y lo transforma en otro número. Y lo que queremos encontrar es la derivada del logaritmo neperiano de esta función aquí con respecto a la variación en x, con respecto a la variación en esta x. Entonces la regla de la cadena dice que la variación con respecto de x del logaritmo de f de x, f de u, que depende de x, es el producto, es decir, es la derivada de f respecto de u, la derivada de f respecto de u multiplicado por la derivada de u con respecto de x, multiplicado por la derivada de u con respecto de x. Entonces, esto es lo que dice la regla de la cadena y esto es lo que vamos a aplicar para darle solución a este problema. Entonces, ¿quién es u de x aquí? U de x es la función que transforma cada x en 2x. ¿Quién es el logaritmo neperiano de u? Cada u lo transforma en su logaritmo neperiano de u. Entonces queremos hacer la derivada del logaritmo neperiano de u de x, pero con respecto de x. Logaritmo neperiano de u de x es 2x. Estamos diciendo que esto es la derivada con respecto de u de la función multiplicada por la derivada de u con respecto de x. Si lo hacemos, lo que queda es, ¿cuál es la derivada con respecto de u del logaritmo neperiano de u? Es simplemente 1 sobre u. 1 sobre u por la derivada de u con respecto de x. U de x es la función 2x. De manera que la derivada de u con respecto de x es simplemente 2. De manera que tenemos que 1 sobre u, que es 1 sobre 2x, multiplicado por 2, la derivada de eso da 1 sobre x. Perfecto. Entonces ahora tenemos que hacer la segunda derivada. La idea es la misma. A cada x le asociamos un u. ¿Quién es el u? 3x. Y a cada u le asociamos e a la u, un nuevo punto. La función e actúa sobre u y produce un nuevo valor. Entonces queremos saber la derivada de f de u de x. Entonces la derivada de f de u de x es la derivada de f con respecto de u, la derivada de f con respecto de u multiplicado por la derivada de u con respecto de x. Entonces, si lo aplicamos, ¿quién es f de u? F de u es e a la u. ¿Cuál es la derivada de e a la u? E a la u. ¿Quién es u de x? U de x es 3x. ¿Cuál es la derivada de u con respecto de x? 3. ¿Cuál es la derivada? Es 3 veces e a la u, 3 veces e a la 3x. Conclusión, la derivada de esta función es 1 sobre x más 3 veces e a la 3x. Con eso hemos practicado la regla de la cadena, que la usaremos en funciones de dos variables. Entonces es importante tenerla en cuenta para funciones de una variable. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema es una aplicación de encontrar la integral usando el teorema fundamental de cálculo.
el primer teorema fundamental de cálculo dice que cuando usted vaya a encontrar el área debajo de una curva, la integral desde A hasta B de f de x por d de x, en vez de hacer esta suma de Riemann que va a quedar aquí, en vez de hacer una suma complicada de Riemann, para hacerla, haga lo siguiente. Busque la antiderivada de la función f de x. ¿Cuál es la antiderivada de la función de f de x? Es capital F. Capital F es la antiderivada. ¿Qué significa la antiderivada? Es la función cuya derivada es la función f de x. Entonces busque y evalúelo entre los puntos extremos y eso le da el área bajo la curva. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la integral desde 0 hasta pi medio de coseno de x? ¿Cuál es la función cuya derivada es coseno de x? La función cuya derivada es coseno de x es seno de x. Seno de x evaluada entre 0 y pi medio da seno de pi medio menos seno de 0, de manera que el área que queda aquí debajo es 1. 1. Perfecto. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, determine el vector que inicia en el punto 1,2, en el punto P. El punto P 1,2 está aquí, 1,2, y termina en el punto Q, menos 4,0, de manera que está diciendo, encuentre este vector, el vector que va de P a Q, este vector. Este vector tiene una longitud y tiene una dirección. ¿Cómo se encuentra ese vector? La manera algebraica de encontrarlo es denotar P como x1, y1, denotar Q como x2, y2, y el vector que va de P a Q es el vector que se obtiene algebraicamente haciendo x2 menos x1, y2 menos y1. Entonces, si hacemos x2 menos 4 menos 1 va a quedar menos 5, 0 menos 2 va a quedar menos 2, de manera que el vector que PQ es el vector menos 5i menos 2j. Esa es la manera algebraica de hacerlo. La manera visual, que es todavía más interesante, porque la manera visual es darse cuenta que el vector PQ, este vector, es la suma de dos vectores, de un vector que va hacia abajo, que es el vector menos 2j, y un vector que va hacia la izquierda en la dirección del eje x negativo, que es el vector, fíjense, tiene de longitud 1 y 4, tiene de longitud 5 y va en la dirección j. De manera que el vector PQ es el vector menos 2j. Y ahora, si a este vector le sumo este vector, obtengo la suma, es el vector PQ. ¿Y quién es este vector? Este vector tiene 5 unidades en la dirección menos i, más 5 unidades en la dirección menos i. Si lo ordeno, el vector PQ es el vector menos 5i menos 2j, que coincide con lo mismo. Entonces el método visual es interesante porque de alguna manera justifica el método algebraico. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema es eliminar un parámetro para obtener la ecuación y de x, ¿no? En este caso, la función vectorial que tienen es 3 coseno de t y 3 seno de tj, de manera que la x de t es 3 coseno de t y la y de t es 3 seno de t. Siempre que aparezcan repetidos los números aquí, va a corresponder a un círculo. Si aparecen estos números distintos, 3 y 4, va a corresponder a una elipse. Entonces, la manera de limitar el parámetro es buscar introducir la identidad fundamental seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1.
Entonces, para hacerlo, dividimos x entre 3 y queda coseno de t, dividimos y entre 3 y queda seno de t, elevamos al cuadrado y queda x cuadrado sobre 9 igual a coseno cuadrado de t, elevamos al cuadrado y queda y cuadrado sobre 9 igual a seno cuadrado de t. Sumamos ambas ecuaciones y obtenemos que x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1, de manera que x cuadrado más y cuadrado igual a 9, y esto corresponde a la ecuación de un círculo de radio 3. Y con eso termina la respuesta a esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta de cálculo 1 y lo que dice es: encuentre los números críticos y los extremos máximos y mínimos relativos de la función 2x cubo más 3x cuadrado menos 12x. Esto es un polinomio, y para encontrar los puntos críticos son aquellos en los cuales la derivada es 0 o la derivada no existe. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos encontrando la derivada. La derivada de la función es simplemente 6x cuadrado más 6x menos 12. Y para encontrar los puntos críticos son los puntos donde la pendiente es 0 o la pendiente no existe. Aquí la pendiente siempre existe, 6x cuadrado más 6x menos 2. Para todo x la pendiente siempre existe. De manera que si hacemos f' de x igual a 0, encontraremos los puntos críticos. ¿Cuáles son estos puntos críticos? Bueno, hay que igualar este polinomio, 6x menos 2 a 0, o hacer la factorización del polinomio. Quedará 6 por esto, que esto se factoriza como x más 2 por x menos 1, de manera que los puntos críticos son cuando esto es igual a 0, y eso ocurre cuando x es menos 2 o cuando x es más 1. Entonces estos son los dos puntos críticos. Entonces, para ver qué pasa alrededor de esos puntos críticos, en este punto crítico la derivada es 0. ¿Qué pasa a la izquierda? A la izquierda del menos 2, si ustedes van a la ecuación de la derivada, f' de x, verán que a la izquierda, en un punto como menos 3, esta derivada es negativa, es positiva. Entonces, menos 4, menos 5. Entonces, en el intervalo menos infinito, menos 2, menos infinito, menos 2, la derivada es positiva. En el intervalo menos 2, 0, 1, entre los dos puntos críticos, la derivada es negativa. Y si en x igual a 1, la derivada es 0. Entonces, x igual a 1 ¿es un mínimo o es un máximo? Bueno, a la izquierda la pendiente es negativa. A la derecha la pendiente es positiva, de manera que en x igual a 1 es un mínimo. En x igual a menos 2, a la izquierda la derivada es positiva, quiere decir que la función está creciendo. A la derecha la derivada es negativa, quiere decir que la función está decreciendo. De manera que la función tiene estos puntos críticos y x igual a menos 2 es un máximo relativo y x igual a 1 es un mínimo relativo. Y la revisión ya está hecha. Entonces, en el intervalo 1, infinito, la pendiente es positiva, y estos son los tres intervalos que determinan que x igual a menos 2 es un máximo y x igual a 1 es un mínimo. Ok, vamos al siguiente. El siguiente problema es acerca de encontrar la distancia entre dos puntos. Hay dos maneras de encontrar la distancia entre dos puntos. Usando el teorema de Pitágoras, entonces en tres dimensiones, ¿no? Entonces esto sería x1
y1, z1, esto sería x2, el punto Q, y2 y z2. De manera que la manera de hacerlo sería darse cuenta que esta distancia al cuadrado, la distancia que separa estos dos puntos es esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, raíz cuadrada. Esto al cuadrado más esto al cuadrado es esta distancia de aquí. Y esta distancia más esta distancia al cuadrado, teorema de Pitágoras, es la distancia PQ. Entonces, si aplicamos nuestra ecuación para la distancia al cuadrado, sería x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Si ponemos los datos, quedaría esto. La otra manera de hacerlo es la siguiente, que conduce al mismo resultado. Si yo encuentro el vector PQ es el vector OQ menos OP. Y si ahora lo encuentro y busco el módulo, eso debe ser la distancia entre los dos puntos. Vamos a hacerlo. ¿Quién es el vector OQ? El vector OQ es el vector que va desde el origen a acá. OQ. ¿Y quién es el vector OP? En mala suerte lo he dibujado un poquito mal, pero vamos a dibujarlo así. Este es el punto P, este es el punto Q, este es el O. Entonces OP es este vector, OQ es este vector, OQ, OP. ¿Y quién es el vector PQ? El vector PQ es el vector que va del punto P al punto Q. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene como OQ menos OP. Si calculo el módulo de PQ, calculo la distancia. Entonces vamos a hacerlo. OQ es el vector que va de O a Q. Ese es 6i menos 2j menos 2k. 6i menos 2j menos 2k. ¿Quién es el vector OP? OP es el vector que va del origen al punto P. ¿Y quién es el punto P? 1 menos 2, 4. Un i menos 2j más 4k, ese es el vector OP. ¿Y quién es OQ menos OP? OQ menos OP es el vector que va de P a Q. ¿Y quién es 6 menos 1? 5i menos 2 menos 2, 0j menos 2 menos 4 menos 6k. ¿Y cuál es el módulo de este vector? El módulo de PQ, porque esto es PQ. El módulo de PQ es raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, que da la misma distancia, raíz cuadrada de 25 más 36, que da el mismo resultado. Ok, pueden usar la fórmula o pueden usar método más visual de encontrar esta distancia que separa dos puntos, encontrando el vector que los une y viendo el módulo del vector. Vamos al siguiente. Siguiente problema está en conseguir el punto medio que une a la línea PQ. Es decir, este es P, este es Q, la línea que une P con Q es esta línea y el punto medio que está a la media distancia está por acá. Entonces la manera de hacerlo usando vectores es la siguiente. Si ustedes agarran R1 y lo suman con R2, fíjense, R2 es este vector, este de aquí, R2. R1 más R2 da este vector R. Si ustedes suman R es igual a R1 más R2. Si ustedes agarran el vector R y lo dividen entre 2, la punta de ese vector da justo aquí. Entonces, este es el vector R medio, R que va al medio del punto. Entonces, R que va al medio del punto está definido como R1 más R2 entre 2. Entonces, buscamos quién es R1. R1 es el vector que va del origen al punto P.
es el vector 4i más 0j menos 6k. ¿Quién es R2? R2 es el vector que va del origen al punto Q. ¿Quién es? Este R2 es 8i más 8j menos 20, más 20k. ¿Y quién es la suma dividido entre 2? La suma dividido entre 2 es el vector 6i más 4j más 7k. Quiere decir que el punto medio es el 646. Que también se pudiera hacer pues haciendo la suma 8 más 4 entre 2, 8 más 0 entre 2. También se pudiera hacer haciendo estas sumas como lo hace el libro. 20 menos 6, 20 menos 6, 20 menos 6 entre 2 es 14 entre 2, que es 7. Bueno, entonces vamos al siguiente problema. El siguiente problema es acerca de la ecuación de una esfera. La ecuación de una esfera es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, en este problema te dice que el centro x0, y0, z0, que es el punto centro de la esfera, es el punto 0, 2, 5 y el radio es 4, de manera que la ecuación es x menos 0 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 5 al cuadrado igual al radio al cuadrado igual a 4. De manera que la ecuación de la esfera centrada en el punto 0, 2, 5 es x cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 5 al cuadrado igual a 4. Y esta es la ecuación de una esfera. Esfera centrada en 0,2,5 y ya está resuelto. Para hacer este otro problema es muy sencillo, es f de 1,3, f de 1,3, este es el x y este es el y. Entonces el logaritmo neperiano de y, 3, más e elevado a x, 1 más y, 3. Entonces logaritmo neperiano de 3 más e a la 4, y este es el valor que toma la función en el punto 1,3. Si ustedes intentan graficar esta función en GeoGebra, la función siempre va a quedar una superficie en el plano XY. Y el valor en ese punto, en el punto 1,3, la altura va a ser este valor. Este valor va a ser la altura. De acuerdo. Vamos al siguiente. El siguiente dice calcular g de pi, 0. Es el mismo problema, de manera que esto será igual a 3 coseno de x. X vale pi más 0. Menos seno de x pi menos 0. Igual 3 coseno de pi es menos 1, entonces es menos 3. Y seno de pi es 0, de manera que el valor de esta función, el valor que toma esta función en el punto pi, 0, el punto pi, 0 es el punto pi, 0, es aquí. Entonces este es el eje x, este es el eje y, y la altura que toma es menos 3, de manera que va para abajo. El valor de la función es menos 3. Y esto queda una superficie debajo del plano XY que toma valores, y los valores son la altura de la función.